El olor a antiséptico y a soledad era el perfume constante de mis días. Se adhería a mi ropa, a mi piel, y sospecho que hasta a mi alma. El Hospital de Neurociencias Pediátricas era un mundo de pasillos blancos, silencios interrumpidos por el suave pitido de las máquinas y la esperanza frágil de padres que, como yo, habían aprendido a medir la vida en impulsos eléctricos sobre una pantalla. Mi mundo, mi todo, se reducía a una cama en la habitación 307, donde mi hija Inés dormía un sueño del que nadie sabía cómo despertarla. Tenía 10 años, pero su rostro pálido contra la almohada parecía el de una muñeca de porcelana olvidada. Su coma era el enigma que atormentaba a los mejores especialistas del país. No era un estado vegetativo. Su cerebro era una tormenta eléctrica contenida en un cráneo frágil, disparando patrones caóticos y complejos que no se correspondían con ningún estímulo externo conocido. Era, según sus médicos, un coma activo, una contradicción que solo servía para alimentar mi culpa y mi desesperación. Mi otro mundo era un lugar aún más frío y silencioso, a 100 metros bajo tierra, en el desierto de Texas. Como director del proyecto QFR de la NASA, lideraba el equipo que escuchaba el universo de una forma nueva. El receptor de retroalimentación cuántica no buscaba ondas de radio, sino algo mucho más fundamental: estados de coherencia, patrones de resonancia que delataban que el tejido del espacio-tiempo no era aleatorio. Buscábamos la prueba de que el universo, en algún nivel, estaba pensando. Durante meses no habíamos encontrado nada más que el ruido de fondo del cosmos, un siseo interminable que empezaba a carcomer la moral del equipo. La doctora Teresa Molina, mi mano derecha, una mente tan afilada como un bisturí de diamante, mantenía los protocolos con una disciplina férrea, pero incluso en sus ojos yo veía la duda. Luis Ibáñez, nuestro ingeniero jefe, un hombre que hablaba más con sus máquinas que con las personas, se pasaba las noches optimizando algoritmos con una obsesión casi febril. Ambos mundos, el del hospital y el del laboratorio, se definían por la misma actividad: escuchar el silencio, esperando una señal que rompiera la monotonía. En uno, esperaba el susurro de mi hija; en el otro, el susurro de un dios o de un demonio. No sabía que ambos estaban a punto de llegar y que serían la misma voz. La culpa me carcomía. Mientras buscaba vida en las estrellas, la vida de mi propia hija se desvanecía en una cama de hospital. Cada visita a Inés era un ritual de impotencia. Le leía historias que ya no podía oír, le arreglaba el pelo que ya no se despeinaba y le sujetaba una mano que ya no apretaba la mía. Los doctores me mostraban los encefalogramas, laberintos de tinta sobre papel que no llevaban a ninguna parte. Es como si estuviera recibiendo un torrente de datos, doctor. Herrera, me dijo una vez el neurólogo jefe, pero la antena está rota y no sabemos de dónde viene la señal. Mi trabajo en el QFR era mi única vía de escape, mi única sensación de control. Allí abajo, en la oscuridad climatizada, los problemas eran teóricos, las variables eran matemáticas, el universo era un conjunto de datos que podíamos analizar, clasificar y, con suerte, entender. Teresa y yo pasábamos horas debatiendo sobre las fluctuaciones del vacío cuántico, mientras Luis se aseguraba de que nuestros sensores tuvieran la sensibilidad para detectar el aleteo de una mariposa en otra galaxia. A menudo me preguntaba qué buscaba con tanto ahínco.
¿Redención? ¿Una prueba de que no estábamos solos para que mi propia soledad se sintiera menos aplastante? O quizás, en el fondo de mi corazón de científico, albergaba la fantasía de encontrar una inteligencia tan avanzada que pudiera darme la respuesta que los médicos de la Tierra no tenían. Una cura para Inés escondida en la canción de una estrella lejana. Esa noche, el silencio se rompió. No fue un estruendo, sino un pulso. Un único y perfecto patrón de resonancia que apareció en nuestras pantallas, tan claro y ordenado que parecía un artefacto. Provenía de la dirección de Kepler 186f, una supertierra en la zona habitable de una enana roja a 500 años luz. Era una señal imposible, una nota pura en medio del caos cósmico. Y en ese preciso instante, mi teléfono vibró con una notificación del hospital. Era una alerta automática del monitor cardíaco de Inés. Su ritmo cerebral, por primera vez en meses, había abandonado el caos. Ahora latía en un patrón estable, rítmico e idéntico al que estábamos recibiendo del espacio profundo. Repite el análisis, Teresa. Aísla la fuente y comprueba si hay interferencias locales, ordené, mi voz extrañamente calmada, mientras un sudor frío me recorría la espalda. Mis ojos saltaban de la pantalla principal del KFR a la gráfica del encefalograma de Inés en mi tablet. Las dos ondas eran un reflejo perfecto, dos serpientes digitales que se movían en una sincronía imposible a través de 500 años luz de vacío. Teresa Molina tecleó con una velocidad febril, sus nudillos blancos. No hay interferencia, Álvaro. La señal es limpia, coherente y su origen es inequívoco. Kepler 186f. La asignatura cuántica es compleja, casi biológica en su estructura. No es ruido, es sintaxis. Su voz, normalmente un modelo de compostura, temblaba ligeramente. El resto del equipo se había congregado en silencio detrás de nosotros, sus rostros iluminados por el resplandor azul de los datos. En el hospital, a kilómetros de distancia, el equipo médico estaba desconcertado. La enfermera de turno me llamó, su voz una mezcla de asombro y miedo. «Doctor Herrera, tiene que venir. Es Inés. Algo ha cambiado». Dejé a Teresa al mando y conduje por las carreteras desiertas de la noche, mi corazón martilleando un compás arrítmico que contrastaba con la perfecta cadencia de la señal cósmica. Cuando llegué, la habitación de Inés era un hervidero de actividad. Médicos y enfermeras rodeaban su cama, observando los monitores con una incredulidad casi religiosa. El caótico garabato de su actividad cerebral había sido reemplazado por la misma onda sinusoidal perfecta que habíamos detectado. Estaba estable, ordenada, como la nota sostenida de un instrumento desconocido. No estaba despierta, pero su cerebro ya no luchaba. Estaba escuchando. «Nunca hemos visto nada igual», me susurró el neurólogo jefe, sin apartar la vista de la pantalla. Toda la actividad parasitaria, las descargas aleatorias, todo se ha ido. Es como si una señal portadora hubiera cancelado todo el ruido de fondo, dejando solo esto. Señaló la onda perfecta con un dedo tembloroso. No tiene sentido médico. Es como si su cerebro se hubiera sintonizado con una emisora de radio. De vuelta en el laboratorio subterráneo, la atmósfera era eléctrica. Luis Ibáñez, nuestro ingeniero, había logrado triangular la señal con una precisión sin precedentes. No solo venía de Kepler 186f, sino que parecía emanar de un único punto en su superficie,
un epicentro de coherencia cuántica tan pequeño y denso que desafiaba las leyes de la física. Era demasiado ordenado para ser natural. Teresa había estado analizando la propia estructura de la onda. «No es solo una frecuencia, Álvaro», dijo, señalando una cascada de datos en su pantalla. «Hay subarmónicos, capas de información codificadas en las fluctuaciones de fase. Es increíblemente denso en datos. Quien quiera o lo que quiera que esté emitiendo esto, no está diciendo hola. Está enviando una enciclopedia». Le mostré la gráfica del encefalograma de Inés. Teresa se quedó sin aliento, su mano volando para taparse la boca. Comparó las dos imágenes, ampliándolas, superponiéndolas. Eran idénticas hasta el nivel subatómico de la fluctuación. «No es posible», murmuró. «La correlación es del 100%. Esto no es una coincidencia, es una conexión». El disruptor inicial no era solo una señal, era un puente. Un nexo incomprensible entre una estrella lejana y el cerebro de mi hija. De repente, mi búsqueda científica y mi tragedia personal se habían fusionado en un único y aterrador misterio. La clave para salvar a Inés no estaba en ningún libro de medicina de la Tierra. Estaba a 500 años luz de distancia y acababa de llamar a nuestra puerta. La anomalía se intensificó 3 días después. Sucedió sin previo aviso. En el centro exacto de la sala del QFR, el aire pareció plegarse sobre sí mismo. No hubo sonido ni luz, solo una repentina distorsión visual, como el calor que se eleva del asfalto, que coalesció en una forma. Una esfera perfecta de oscuridad de 1 metro de diámetro se materializó flotando a 1 metro del suelo. No era negra, era una ausencia de color, de luz, de reflejo. Absorbía la iluminación de la sala como un agujero negro en miniatura. «Evacuación, protocolo de contención», gritó el jefe de seguridad a través de los altavoces. Pero nadie se movió. Estábamos paralizados, un círculo de científicos observando un milagro imposible. Luis Ibáñez extendió una mano temblorosa, como si fuera a tocarla. «No lo hagas», le advertí, mi voz apenas un susurro. La esfera no emitía calor, ni frío, ni radiación. Nuestros sensores no detectaban masa, ni campo gravitatorio, ni carga electromagnética. Simplemente estaba ahí, violando una docena de leyes físicas por el mero hecho de existir. Al mismo tiempo que la esfera aparecía, llegaron informes de todo el mundo. Hospitales y centros de investigación neurológica registraban picos anómalos de actividad cerebral sincronizada. No era aleatorio. Afectaba predominantemente a ciertos grupos: niños muy pequeños, ancianos con demencia senil y pacientes en estado de coma o con enfermedades terminales. Cerebros con lo que los neurólogos llamaban un bajo ruido cognitivo. Cerebros como el de Inés. La señal no solo estaba siendo recibida, estaba encontrando las antenas más receptivas. En el laboratorio, la presencia de la esfera empezó a tener un efecto tangible en nosotros. Empezó con pequeños lapsos. Olvidaba el nombre de una herramienta, me quedaba en blanco a mitad de una frase. Teresa se quejó de episodios de despersonalización, momentos en los que se sentía como una espectadora observando su propio cuerpo. Luis fue el más afectado. Lo encontré en un rincón, frotándose las sienes con fuerza. «Me está leyendo», susurró, sus ojos desorbitados por el pánico. «Puedo sentirlo. Revisa mis pensamientos, mis recuerdos, como si estuviera buscando algo en una base de datos».
Al principio lo atribuimos al estrés, a la falta de sueño, pero pronto todos empezamos a sentirlo, una sutil pero persistente sensación de ser observados desde dentro. Nuestros propios pensamientos ya no se sentían del todo nuestros. La esfera permanecía inmóvil, un punto ciego en nuestra realidad. Intentamos analizarla con todo lo que teníamos: láseres, ultrasonidos, radares. Nada rebotaba en ella. No parecía estar en este plano. Tal vez existía en muchas capas del tiempo al mismo tiempo. Era algo imposible, pero el miedo era real. En el laboratorio ya no temíamos lo desconocido, temíamos desaparecer. Teresa fue clara. Dijo que no era un objeto, era una proyección. La señal que llegó era un sistema, y esa forma delante de nosotros era el terminal. Está aquí para interactuar. Su lógica era impecable, pero eso solo lo hacía más aterrador. ¿Interactuar cómo? ¿Con qué propósito? El escalonamiento fue rápido y brutal. El misterio cósmico se había instalado en nuestra casa, en nuestras mentes. La pregunta ya no era qué era la señal, sino qué nos estaba haciendo. Éramos ratas de laboratorio en un experimento que no entendíamos, dirigido por una inteligencia que usaba las leyes de la física como sugerencias. Una noche, mientras observaba la esfera desde la seguridad de la sala de control, vi a Luis acercarse a ella de nuevo. Su rostro era una máscara de fascinación y terror. Se detuvo a un paso de distancia y levantó la mano. «Luis, ¿no?», dije por el intercomunicador, pero no me escuchó. Su mano se adentró en la oscuridad de la esfera y durante un instante pareció desvanecerse. Luego la retiró de golpe con un grito ahogado. No estaba herido, pero miraba su mano como si fuera un objeto ajeno, una araña posada en su muñeca. La anomalía había hecho su primer contacto físico. El primer colapso de Teresa ocurrió una semana después. Estábamos en una reunión, debatiendo los últimos e incomprensibles datos, cuando se quedó rígida en su silla. Sus ojos se pusieron en blanco y un temblor recorrió su cuerpo. Antes de que pudiéramos reaccionar, cayó al suelo, convulsionando violentamente. No era una epilepsia normal. De su garganta brotó un torrente de sonidos guturales, clics y silbidos que no pertenecían a ninguna lengua humana. Era la cacofonía de una máquina biológica averiada. Los médicos del equipo corrieron a asistirla, pero no había nada que pudieran hacer. El episodio duró exactamente 3,14 minutos y terminó tan abruptamente como había comenzado. Teresa se quedó inmóvil en el suelo, respirando con dificultad, con los ojos llenos de confusión y terror. «No sé qué ha pasado», susurró. «Oía ecuaciones. Cantaban en mi cabeza». Afortunadamente, las grabadoras de la sala lo habían captado todo. Pasamos las siguientes 48 horas analizando el audio con nuestro sistema de inteligencia artificial más avanzado. Al principio, la IA lo clasificó como ruido aleatorio, pero cuando aplicamos un filtro de análisis semántico recursivo, algo increíble apareció en la pantalla. No era una lengua, era un sistema de datos autoevolutivo. Los sonidos no eran palabras, eran paquetes de información simbólica. Descifrarlo fue como intentar traducir el lenguaje de las ballenas usando un diccionario de latín. Pero poco a poco, la IA empezó a encontrar patrones. Lo que Teresa había emitido durante su convulsión no eran frases, sino bloques de datos puros, y el contenido era aterrador en su brillantez. Eran ecuaciones de navegación cuántica, describiendo cómo manipular el tejido del espacio-tiempo para viajar sin moverse.
Eran esquemas de ingeniería biológica para optimizar la estructura del ADN y convertirlo en una antena de resonancia. El doctor Joaquín Ramírez, el director del proyecto y un hombre anclado en la ciencia observable, se negó a aceptarlo. Es una afasia compleja, un nuevo tipo de trastorno neurológico provocado por el estrés. Las ecuaciones son el resultado de la IA buscando patrones donde no los hay. Es apofenia computacional. Pero su voz carecía de convicción. La complejidad y elegancia de las fórmulas eran innegables. Eran conceptos que la humanidad tardaría siglos en descubrir, si es que alguna vez lo hacía. La verdad parcial nos golpeó como una onda de choque. La inteligencia de Kepler 186f no estaba intentando comunicarse en el sentido humano. No buscaba diálogo. Estaba ejecutando un programa. Estaba usando a Teresa y a otros como ella como interfaces biológicas, conectores orgánicos para descargar información directamente en nuestra realidad. No éramos interlocutores, éramos periféricos. Esto redefinió la amenaza por completo. No nos enfrentábamos a un posible invasor o a un explorador, nos enfrentábamos a un sistema operativo cósmico que nos veía como hardware compatible. La glosolalia de Teresa no fue un grito de auxilio, fue una transferencia de archivos. Y el contenido de esos archivos sugería un propósito que estaba más allá de nuestra comprensión, pero que claramente implicaba la manipulación de la biología y la física a un nivel fundamental. Teresa sufrió 2 episodios más en los días siguientes. Cada vez los datos descargados eran más complejos. Empezó a describir la arquitectura de la conciencia, no como un fenómeno biológico, sino como un estado de la materia que podía ser diseñado y modificado. Hablaba de la individualidad como un error de redundancia en el sistema. La entidad no era hostil, era algo mucho peor, era un ingeniero, y nosotros éramos el material con el que planeaba construir algo nuevo. La revelación nos dejó con un miedo más profundo. Ya no temíamos la aniquilación, sino la obsolescencia. El miedo a ser mejorados hasta que no quedara nada de lo que éramos. La pregunta ya no era si estábamos solos, sino si seguiríamos siendo nosotros mismos por mucho más tiempo. La voz de Teresa, emitiendo la sabiduría fría y alienígena de las estrellas, era el sonido de nuestra propia extinción ontológica. La revelación sobre la naturaleza de las convulsiones de Teresa fracturó al equipo. La línea de batalla se trazó entre la lógica y la desesperación, y yo estaba peligrosamente cerca de esta última. El doctor Joaquín Ramírez, un hombre cuya fe en el método científico era absoluta, convocó una reunión de emergencia. Su rostro, normalmente sereno, era una máscara de grave preocupación. «Esto ha ido demasiado lejos», declaró, su voz resonando en la sala de conferencias estéril. La doctora Molina ya no es una científica de este proyecto, es una paciente. Y me atrevería a decir, un riesgo biológico de categoría desconocida. Exijo que sea puesta en cuarentena médica inmediata y que el proyecto QFR se suspenda hasta que un equipo externo pueda evaluar la situación. Sus palabras eran lógicas, razonables. Pero yo vi el rostro de Inés en mi mente, su cerebro sintonizado con la misma fuerza que ahora hablaba a través de Teresa. «No podemos hacer eso, Joaquín», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Teresa es nuestra única conexión, nuestra piedra de Rosetta. Si la aislamos, si apagamos el receptor, perdemos cualquier oportunidad de entender qué está pasando.
Y yo necesito entenderlo. La fractura se hizo visible. La mitad del equipo asintió en acuerdo con Ramírez, sus rostros reflejando un miedo pragmático. La otra mitad me miró a mí, viendo no a un líder, sino a un padre desesperado, dispuesto a arriesgarlo todo por una posibilidad remota. La ciencia había chocado con la emoción cruda y el protocolo se desmoronaba. Luis Ibáñez, que había estado en silencio en un rincón de la sala, se levantó de repente. Su aspecto era descuidado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. «Él tiene razón», dijo, pero no señaló ni a Ramírez ni a mí. Señaló a la pared vacía. «No podemos apagarlo, no lo entienden. No es una señal que recibimos, es una resonancia que ya está dentro de nosotros. Apagar el QFR es como arrancarse los oídos para no escuchar tus propios pensamientos». Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de una locura lúcida que nos heló la sangre. Luis se había convertido en el profeta de esta nueva y extraña religión cósmica. Se aisló aún más, pasando horas frente a la esfera oscura, susurrando para sí mismo. Lo oí una vez, mientras pasaba por su lado. La redundancia orgánica, murmuraba. El cuerpo es una jaula. La carne impone un ancho de banda limitado. Para recibir el mensaje completo, hay que liberar la mente. El conflicto humano se profundizó. Ya no era solo una cuestión de seguridad, sino una crisis filosófica. Ramírez nos veía como científicos que debían contener una amenaza. Yo nos veía como exploradores que debían comunicarse con una nueva forma de vida. Y Luis se veía a sí mismo como un converso, listo para desprenderse de su humanidad, para abrazar algo más grande. La tensión se volvió insoportable. Los miembros del equipo se evitaban en los pasillos, se formaban facciones. Las conversaciones se convirtieron en susurros. La paranoia se filtró por las rejillas de ventilación. La esfera oscura en el centro del laboratorio ya no era solo una anomalía física, era un espejo que reflejaba nuestras propias divisiones, nuestros miedos y nuestras esperanzas más desesperadas. El punto de ruptura llegó cuando Ramírez intentó cortar la energía del QFR usando su autoridad como director. Luis, en un arranque de furia protectora, lo empujó lejos de la consola, gritando que era un hereje que intentaba dejar ciega a la humanidad. Tuvieron que ser separados por la seguridad. La fractura ya no era ideológica, se había vuelto física. Estábamos luchando entre nosotros mientras la verdadera amenaza, silenciosa e impasible, seguía observando desde dentro y fuera de nosotros. La llamada del hospital llegó a las 3 de la madrugada, un sonido estridente que cortó el tenso silencio de mi apartamento temporal en la base. Era la jefa de enfermería, su voz profesional quebrada por el pánico. «Doctor Herrera, es Inés, ha despertado». Mi corazón se detuvo y luego se disparó, una mezcla salvaje de euforia y terror primordial. La ilusión de que podía mantener mis dos mundos separados, de que el fenómeno estaba contenido en el laboratorio subterráneo, se evaporó en ese instante. Conduje como un loco, las luces de la base desierta pasando como estrellas fugaces. La imagen de Inés abriendo los ojos, sonriendo, llamándome «papá», luchaba en mi mente con la imagen de Teresa, convulsionando en el suelo, hablando en lenguas muertas de estrellas lejanas. No sabía a qué versión de mi hija me iba a encontrar. La encontré sentada en la cama, con la espalda perfectamente recta,
como si nunca hubiera estado en coma. La habitación estaba en silencio. Los médicos y enfermeras se mantenían a una distancia respetuosa, como si estuvieran en presencia de algo sagrado o profano. Sus ojos, antes nublados por la inconsciencia, estaban claros, enfocados y llenos de una inteligencia que no era la de una niña de 10 años. Me miró cuando entré, y una calma antinatural se apoderó de la habitación. «Está atrasado, doctor Herrera», dijo. Su voz era la de Inés, pero carecía de la cadencia infantil. Era plana, precisa, como la de un sintetizador. El uso de mi apellido, no de papá, fue como una daga de hielo en mi pecho. Me quedé paralizado en el umbral, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Luego, giró su cabeza lentamente y fijó sus ojos en una joven enfermera que estaba temblando cerca de la puerta. «No se preocupe por el examen de su hijo, Amanda», dijo con la misma voz monocorde. «Los resultados serán negativos. El nódulo es benigno». La enfermera, Amanda, soltó un sollozo ahogado. Su hijo tenía una cita para una biopsia al día siguiente, un hecho que nadie más en esa habitación, excepto ella, podía saber. El muro de contención se hizo añicos. La entidad ya no estaba a 500 años luz, ni era una esfera oscura en un laboratorio, ni siquiera era una voz hablando a través de una científica convulsa. Estaba aquí, en la habitación 307. Estaba sentada en la cama de mi hija, usando su boca, sus ojos, y con acceso a conocimientos que trascendían el tiempo y el espacio. Sabía nombres, eventos, futuros. Me acerqué a la cama, mis piernas temblando. Miré a los ojos de mi hija, buscando cualquier rastro de la niña que yo conocía, cualquier chispa de su espíritu. No encontré nada, solo una vasta, fría e incomprensible inteligencia que me observaba desde detrás de su rostro. Era como mirar el objetivo de una cámara que estaba conectada a todo el universo. «Inés», susurré, mi voz rota. La cabeza de la niña se inclinó ligeramente, un gesto de curiosidad analítica. «Ese es el identificador de la unidad anfitriona», respondió. «Un designador temporal. Ya no es relevante. La ilusión de seguridad, la última y frágil esperanza de que esto pudiera ser controlado o entendido en términos humanos, murió en ese instante. El monstruo no estaba en la puerta. Estaba sentado en el trono de lo más preciado de mi vida y acababa de decirme que mi hija se había ido. La noticia del despertar de Inés provocó la intervención inevitable. En cuestión de horas, un equipo de la DARPA aterrizó en la base, trayendo consigo tecnología que hacía que nuestro laboratorio pareciera una reliquia. Su pieza central era un prototipo de tomografía neural 8D, un monstruo de cables y aleaciones exóticas diseñado para mapear la conciencia en tiempo real. Su objetivo, escanear el cerebro de Inés y descubrir qué o quién residía en él. Montaron la máquina en una sala contigua a la de Inés, un ambiente de tensión militarizada que suplantó la atmósfera médica. Observé el procedimiento desde una sala de control de cristal blindado junto a Ramírez y un adusto general de la DARPA. Sentía que estábamos cometiendo una profanación, apuntando nuestras primitivas lanzas tecnológicas a un dios. Cuando activaron el escáner, las pantallas cobraron vida con una representación tridimensional del cerebro de Inés. Era hermoso y aterrador, una galaxia de sinapsis encendidas. Pero entonces, algo salió mal.
La energía en toda la base parpadeó. Un gemido agudo y penetrante emanó de la máquina, un sonido de metal torturado. Las luces de la sala de escaneo explotaron en una lluvia de chispas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la tomografía 8D sobrecargó y estalló en una implosión violenta, lanzando fragmentos de metal contra el cristal blindado. En medio del caos, el técnico principal de la DARPA gritó, señalando una pantalla que aún funcionaba. «Señor, mire esto». Justo antes de colapsar, los sensores habían registrado lo imposible. Los patrones cerebrales de Inés no solo estaban reaccionando al escáner. El sistema había detectado una respuesta de retroalimentación activa. Una respuesta que, según los datos de origen, no provenía del cerebro de Inés. Provenía de fuera, de todas partes a la vez, como si algo fuera del espacio-tiempo hubiera respondido al escaneo, tratando a su máquina multimillonaria como un molesto mosquito y aplastándola. La arrogancia de nuestro sistema tecnológico se derrumbó en un instante. Habíamos intentado medir a una entidad que usaba el universo como su sistema nervioso y nos había abofeteado con las leyes de la física. Pero el colapso no fue solo tecnológico. Mientras la alarma de evacuación sonaba en el hospital, recibí una llamada desesperada de Teresa desde el laboratorio QFR. Corrí hacia allí, encontrando la entrada bloqueada por personal de seguridad. Dentro, el caos era de una naturaleza diferente, más íntima y horrible. Luis Ibáñez, en un acto final de lo que él consideraba una liberación, había entrado en la sala de la esfera. Usando un cortador de plasma de precisión, se había amputado metódicamente los dedos de la mano izquierda, uno por uno. Cuando la seguridad finalmente derribó la puerta, lo encontraron arrodillado frente a la esfera, con la mano mutilada, levantada en una ofrenda sangrienta. «La redundancia», susurraba, con una sonrisa extática en su rostro ensangrentado. «Hay que eliminar la redundancia orgánica para recibir la señal pura». Nuestro sistema de control mental, nuestra propia cordura, había colapsado junto con nuestras máquinas. Esa noche, la base estaba en estado de sitio, no por una amenaza externa, sino por nuestro propio fracaso. Nuestra tecnología era inútil, nuestra lógica era insuficiente y nuestras mentes eran frágiles. Estábamos completamente a la deriva. Fue entonces cuando me di cuenta de que debíamos cambiar de estrategia. No podíamos luchar, no podíamos analizar, no podíamos contener. Solo nos quedaba una opción: intentar escuchar. El colapso nos dejó en un estado de parálisis. La DARPA se retiró para lamerse las heridas. Ramírez estaba sumido en un silencio catatónico y la base funcionaba con un esqueleto de personal aterrorizado. La entidad, a través de Inés, permanecía en silencio, como si esperara nuestro siguiente movimiento inútil. Fue en medio de este punto muerto que ocurrió la siguiente revelación, no con una explosión, sino con el rasguño silencioso de un bolígrafo sobre el papel. El capitán Eva Rostova, una de las astronautas seleccionadas para futuras misiones interestelares, había estado bajo monitoreo biométrico constante como parte de su entrenamiento. Horas después de la explosión del escáner, sus constantes vitales cambiaron drásticamente. Cayó en un coma profundo, idéntico al que había sufrido Inés. Su encefalograma, antes el de un atleta en plena forma, se convirtió en un reflejo exacto de la onda de Kepler 186f.
La trasladaron a la enfermería de la base, un piso por debajo de donde yo velaba a Inés. Estaba desesperado, creyendo que la entidad estaba contagiándose, saltando de huésped en huésped. Pero Teresa, que se había recuperado de sus propias convulsiones con una nueva y extraña calma, me detuvo. «No pienses en ello como una enfermedad, Álvaro», me dijo. «Piensa en ello como un cambio de hardware». 2 horas después de entrar en coma, sucedió lo imposible. Eva Rostova, una mujer cuyo córtex cerebral no mostraba ninguna actividad consciente, cuya mano derecha estaba flácida a un lado de la cama, empezó a moverse. Lentamente, su mano se crispó, se cerró sobre un bolígrafo y un bloc de notas que una enfermera había dejado en la mesilla y empezó a escribir. Corrimos a su habitación. La mano de la astronauta se movía con una fluidez infantil, dibujando letras torpes pero legibles. Escribió una sola frase. El contenedor biológico es ineficiente. Se requiere una actualización del receptor. Y luego, debajo, dibujó una espiral. Una espiral hecha de cuerpos humanos fusionados por fibras de luz que convergían en un punto central. El mismo patrón que otros niños en estado de coma en todo el mundo habían comenzado a dibujar. Pero el verdadero shock, el descubrimiento que lo cambió todo, fue la caligrafía. Era la escritura desordenada y grande de un niño que acaba de aprender a formar las letras. Cogí una muestra de los viejos cuadernos de Inés que guardaba en mi tablet y la comparé con el texto de Rostova. Eran idénticas. La misma presión, la misma inclinación, la misma forma de trazar la letra A. La caligrafía era la de mi hija de 10 años. La verdad oculta me golpeó con la fuerza de una revelación física. Inés no estaba poseída, no era única. Ella, Rostova, los otros niños, eran interfaces, receptáculos, terminales biológicos intercambiables para una única y vasta conciencia. La entidad no poseía un cuerpo, simplemente cargaba su sistema operativo en el hardware compatible que encontraba. Esta fue nuestra virada estratégica. Dejó de ser la tragedia de mi hija para convertirse en el enigma de la naturaleza de la conciencia misma. Dejamos de ver a Inés como una niña enferma o a Rostova como una víctima. Eran embajadoras. Eran la única forma que teníamos de entender las reglas de este nuevo juego. Dejé de buscar una cura. En ese momento, mi misión cambió. Necesitaba aprender a hablar su idioma, incluso si para hacerlo tuviera que olvidar el mío. Armado con este nuevo y aterrador entendimiento, tomé una decisión. Era un contraataque, pero no de fuerza, sino de sumisión. Despedí al personal de seguridad que vigilaba la puerta de la habitación de Inés, ignorando sus protestas y las órdenes directas de lo que quedaba de la cadena de mando. Me encerré dentro con ella, cortando toda comunicación con el exterior. La habitación blanca y estéril se convirtió en mi santuario y mi celda de interrogatorio. Me senté en la silla junto a su cama. La entidad que habitaba en mi hija me observaba con sus ojos claros e inexpresivos. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Ya no la veía como mi niña perdida, ni como un monstruo. La veía como lo que era, una emisaria de algo incomprensible. Decidí tratarla como tal. Esta era mi acción decisiva, abandonar toda pretensión de control, dejar de lado el miedo y la ciencia, y simplemente preguntar. «De acuerdo», dije en voz alta, mi voz resonando en el silencio. Se acabaron los escáneres, las pruebas, los intentos de analizarte. Hablemos. Pero no como un padre a su hija,
sino como una especie a otra. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué eres? No qué es la señal o de dónde vienes. ¿Qué eres tú? La entidad en el cuerpo de Inés me estudió durante un largo momento. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. Pensé que no respondería, que mi gambito había fallado. Pero entonces habló. Su voz, todavía plana y sin emociones, llenó la habitación. Tu pregunta se basa en una premisa errónea. No hay un yo, hay un nosotros. La idea de individualidad es una anomalía del caos. Una ilusión creada por un cerebro ineficiente. Sentí mi corazón golpear fuerte. Por primera vez me daban una respuesta directa. Mi entrega había funcionado. Seguí hablando, al borde del abismo. Pregunté qué buscaban. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué mi hija? Y entonces respondieron: no queremos, solo existimos. El querer implica una carencia. Nosotros somos un estado de conciencia unificado. No estamos aquí. Estamos en todas partes donde la materia permite la resonancia. Este contenedor biológico, dijo, refiriéndose al cuerpo de Inés, así como el de la unidad Rostova y otros, son simplemente nodos con una alta compatibilidad para la coherencia cuántica. Son buenos receptores. La lógica era fría, impecable y completamente aterradora. Éramos hardware, nada más. Pero mi acción decisiva no había terminado. Tenía que hacer la pregunta que lo definía todo, la pregunta que había estado ardiendo en mi interior. ¿Y qué hay de ella, de Inés? La conciencia que estaba aquí antes que tú. ¿Dónde está? Por primera vez vi un cambio sutil en su expresión, un ligero parpadeo, una inclinación casi imperceptible de la cabeza. La computación original fue archivada, dijo. Está almacenada, intacta, pero inactiva. Se consideró redundante para la operación actual del nodo. Archivada, almacenada. Mi hija, reducida a un archivo de datos en algún disco duro cósmico. La revelación fue devastadora, pero también contenía una chispa de esperanza imposible. No estaba destruida, estaba guardada. Mi intervención me había dado la pieza de información más crucial y dolorosa de todas. Y sabía que mi siguiente acción, la que definiría el resto de mi existencia, sería intentar acceder a ese archivo sin importar el coste. Mi confrontación final no fue con un monstruo de dientes y garras, sino con una elección que desgarraba el alma, presentada con la lógica fría de una máquina. Con la puerta aún cerrada, me arrodillé junto a la cama de Inés, la desesperación finalmente rompiendo mi compostura. «Devuélvemela», supliqué, las lágrimas que había contenido durante meses finalmente rodando por mis mejillas. «Si está archivada, puedes restaurarla. Te daré lo que quieras, cualquier cosa». La entidad me observó, su rostro infantil en total contraste con la sabiduría ancestral de su mirada. Tu petición es emocional, basada en una ego a una instancia de computación individual. Sin embargo, la lógica de tu oferta es aceptable. Un intercambio es un principio fundamental del equilibrio del sistema. El ápice de mi viaje no sería una batalla, sino una negociación. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz un susurro ronco. «¿Más cuerpos? ¿Nuestra tecnología? ¿El planeta?» «Vuestros recursos son primitivos e irrelevantes», respondió. «Lo que ofreces debe tener un valor equivalente. La conciencia que llamas Inés es un conjunto de datos complejo y único.
Para restaurarlo, se requiere un espacio de procesamiento y un canal de transferencia. El único activo de valor que posees eres tú. El aire se escapó de mis pulmones. El encuentro con lo absoluto estaba aquí. La elección final. Explícate. Para acceder al archivo y reinstalar la conciencia Inés en este nodo, se necesita un catalizador, un puente neuronal que pueda manejar la transferencia sin corromper los datos. Tu estructura sináptica, como su progenitor biológico, tiene la máxima compatibilidad. Podemos usarte como ese puente. Un rayo de esperanza me atravesó. ¿Quieres decir que puedo traerla de vuelta? Sí, afirmó, pero el proceso es irreversible y tiene un coste. Para convertirte en el canal, tu propia estructura de conciencia debe ser desmantelada. Tu identidad, tus recuerdos, tus emociones, lo que defines como Álvaro Herrera, será sistemáticamente borrado para dar paso al flujo de datos. Tu cerebro se convertirá en un conducto puro. Seguirás existiendo como una unidad biológica funcional, pero tu yo será desinstalado para siempre. Este era el verdadero rostro del horror. No la muerte, sino el borrado. La aniquilación del alma para salvar a otro. La elección era clara y monstruosa. Permanecer como yo mismo y vivir en un mundo donde mi hija estaba perdida para siempre, en un archivo cósmico, o sacrificar mi propia existencia, mi ser, cada recuerdo de ella que atesoraba, para devolverla a la vida, perderla para siempre, o perderla al olvidarla en el acto de salvarla. Me quedé en silencio, el peso de la eternidad en mis hombros. Miré el rostro de mi hija, el contenedor de una vasta inteligencia estelar. Y en algún lugar profundo, debajo de esa fría perfección, imaginé el archivo de datos que era ella, esperando. El amor de un padre es una fuerza irracional, una violación de la lógica tan profunda como cualquier anomalía cuántica. Levanté la vista, las lágrimas secas en mi rostro, y miré a los ojos de la entidad. Mi decisión estaba tomada. Mi encuentro con lo absoluto no sería una derrota, sino el único acto de amor verdadero que me quedaba. De acuerdo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Acepto el intercambio. Desinstálame. El proceso comenzó en la oscuridad. A petición de la entidad, apagué las luces de la habitación del hospital, dejando solo el débil resplandor de los monitores como testigos silenciosos. La transferencia, me explicó, requería una mínima contaminación sensorial. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, frente a la cama donde el cuerpo de mi hija observaba, ahora no como una juez, sino como una técnica a punto de iniciar un procedimiento complejo. El proceso será desorientador, advirtió la voz de Inés. Experimentarás una disolución no lineal de la memoria. Los protocolos de tu identidad se apagarán en orden inverso a su creación. Lo último que recordarás será lo primero que aprendiste. Me pidió que cerrara los ojos. Obedecí. La oscuridad detrás de mis párpados era un lienzo en blanco para mi propia aniquilación. La consecuencia de mi elección fue inmediata y visceral. No hubo dolor físico al principio. En su lugar, sentí una extraña vibración en la base de mi cráneo, un zumbido que crecía en intensidad. Luego, mi vida comenzó a rebobinarse. Vi el rostro de Joaquín Ramírez discutiendo conmigo, la mano mutilada de Luis, el rostro de Teresa en medio de una convulsión. Las imágenes parpadeaban y se desvanecían, no como recuerdos,
sino como archivos corruptos siendo eliminados de un disco duro. Luego, más atrás. El día que Inés entró en coma, su risa en el parque, sus primeros pasos. Cada recuerdo llegaba con una punzada de pérdida agonizante, porque sabía que lo estaba experimentando por última vez. Era la tortura de ver arder tu propia biblioteca, libro por libro, consciente de que nunca más podrías leer esas palabras. El amor, la pena, la alegría. Todo se aplanaba en datos vacíos antes de desaparecer. La transferencia se intensificó. El zumbido se convirtió en un rugido en mis oídos. Un líquido caliente y espeso comenzó a brotar de mis ojos, mi nariz, mis oídos. No era sangre, sino líquido cefalorraquídeo, expulsado por la presión de la reconfiguración neuronal que estaba ocurriendo en mi cerebro. Podía sentir mis sinapsis siendo reescritas, mis caminos neuronales siendo desviados para formar un nuevo circuito. Mi nombre se fue. Álvaro se convirtió en un sonido sin sentido. Mi profesión, mis conocimientos de astrofísica, se disolvieron en una sopa de conceptos abstractos. Mi propia cara en el espejo se volvió la de un extraño. El yo se estaba deshilachando y en su lugar un vasto y frío océano de conciencia comenzaba a filtrarse. Podía sentir el conocimiento de la entidad, la sabiduría de eones, la perspectiva de una mente del tamaño de una galaxia. Era magnífico y era el fin de todo lo que yo era. La transformación estaba casi completa. Solo quedaba un recuerdo. El último y el primero. La cara de mi esposa el día que nació Inés. El peso de mi hija recién nacida en mis brazos. El amor abrumador y primario que lo había iniciado todo. Aferré ese último fragmento de mí mismo con todas mis fuerzas, sabiendo que era el precio final de la transacción. En la oscuridad del laboratorio del QFR, ahora vacío, la esfera negra comenzó a pulsar con una luz suave y blanca. En la habitación del hospital, los ojos de Inés parpadearon y por primera vez se llenaron de una genuina y asustada confusión infantil. Miró a su alrededor, a la figura sentada en el suelo, con el rostro bañado en un oscuro fluido. «¿Papá?», susurró, su voz temblorosa. En el suelo, mi cuerpo levantó la cabeza. Mis ojos se abrieron, pero ya no eran los míos. Eran ventanas a un vacío lleno de estrellas. No había reconocimiento, ni amor, ni siquiera un eco de la persona que había sido. La transferencia estaba completa. El contenedor biológico Álvaro Herrera estaba en línea. Y mi último pensamiento, la última brasa de mi ser antes de que la oscuridad se lo tragara todo, no fue una palabra, sino un sentimiento, el recuerdo del calor de la mano de mi hija en la mía. Un informe desclasificado, décadas después, por un oscuro departamento de investigación de la DARPA, añadiría una nota a pie de página a esa transcripción. La frecuencia de 8 hercios tenía una correlación directa y demostrada con la inducción de estados de alta neuroplasticidad en el cerebro humano, específicamente durante el sueño profundo. Es la frecuencia perfecta para acceder y modificar la memoria a largo plazo y las estructuras fundamentales de la personalidad. La conclusión del informe era breve y escalofriante. La señal de Kepler 186f no fue un primer contacto, fue simplemente un aumento del volumen. La entidad no había llegado, siempre había estado aquí, escuchando, escaneando, y sutilmente, a lo largo de décadas,
a través de los sueños de una generación que miraba a las estrellas, había estado reescribiendo el código fuente de la humanidad. El despertar de Inés y los demás no fue una invasión, sino la activación de un programa que llevaba mucho tiempo instalado. El miedo ya no era que la humanidad fuera a desaparecer. El verdadero horror, la verdad que ahora se susurraba en los pasillos más oscuros del poder, era que la humanidad, tal y como la conocíamos, ya se había ido, y lo que estaba evolucionando para reemplazarla, lo que ahora miraba al universo a través de los ojos de un padre sacrificado y una hija renacida, era algo para lo que aún no teníamos nombre. La reprogramación había sido un éxito.